Took some time, but we pointed out that tomorrow isn't here right now, baby. An absent mind came to roam around. Captured you in a foggy cloud, baby. Standing on my toes on the edge, I'm ready to go. See it clear when the shadows are lit, I'm ready to go. I'm taking matters into my own hands now. Let's face it, we only got this life to live out. So follow me, I'm ready to go. I'll take the lead, I'm ready to go. Buenos días, ¿qué tal? Me quito el cubrebocas, pero hay que cuidarnos. Soy Edmundo Cruz Limón, consultor de MGT Consultoría. Muy contento de que estén participando en este Congreso de Educación Emocional y Bienestar. En MGT Consultoría tenemos 32 años apoyando a las empresas a aprovechar plenamente el talento de sus colaboradores. Tenemos herramientas para medir inteligencia emocional, estilos de liderazgo, para medir también estilos de comportamiento, preferencias de pensamiento, intereses profesionales. Qué gusto que participen entusiastamente en este congreso. Aprovechenlo mucho y disfruten mucho. Felicidades. Muy bien. Y bueno, vamos a continuar con nuestra agenda. Y para terminar este segundo día de conferencias de forma magistral, nuestra siguiente participante es socia fundadora del Centro de Mediación Génesis SC, formadora de mediadores para certificarse en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, socia fundadora del Colegio San Alonso AC y directora de nivel secundaria. Dejo con ustedes a la doctora Olga González, quien nos comparte el día de hoy un tema muy interesante que es herramientas de mediación del conflicto. Bienvenida, doctora. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes. Un agradecimiento especial, doctor Carlos Gutiérrez. Un placer que nos formen y nos tomen en cuenta para poder transmitir esto que tanto necesitamos hoy en día y siempre. Me da mucho gusto ver que hay muchos docentes, he visto por ahí doctores, he visto que es un grupo muy multidisciplinario, como debe de ser la educación, y entonces estoy muy agradecida por estar aquí. Oh. Mi tema el día de hoy es herramientas para mediación de conflictos. Generalmente yo quisiera empezar hablando de lo que son los conflictos. Muchas veces comenzamos a hablar de ciertos recursos, de ciertas necesidades que hay para poder estar nosotros constantemente haciendo gala de estas herramientas para la convivencia diaria. ¿Dónde la manejamos? Bueno, se maneja en todos los aspectos de nuestra vida. Lo hacemos en nuestra casa, lo hacemos en la escuela, en la comunidad, en todas las áreas donde haya varias personas, siempre va a haber este tipo de situación de conflictos. Si ahorita yo les preguntara, digo, y lo voy a dejar por ahí, y lo van contestando poco a poco y al final en las preguntas pues vamos teniendo por ahí ciertos datos. Si yo les pidiera a ustedes que definiéramos qué es un conflicto, ahorita surgen por ahí muchos sinónimos, cada uno trae una percepción diferente de lo que es un conflicto, porque generalmente no se nos enseña a gestionarlo, sino más bien tenemos la idea de cómo se resuelve.
En nuestra experiencia, sabemos que los conflictos tenemos una percepción negativa. Alguien nos dijo que estar en un conflicto es una situación negativa porque generalmente la consecuencia y la manera como se va resolviendo es negativo. Pero bueno, yo quiero dejarles por ahí lo de la palabrita, que me digan en una sola palabra qué significa para ustedes conflicto, y conforme vayamos desarrollando la presentación, iremos viendo por ahí si cambia este concepto y si algo podemos por ahí hacer que cambie esta percepción. Decimos que obviamente la convivencia, derivada de la convivencia, siempre va a haber dos percepciones distintas, dos necesidades, una meta distinta. ¿Cómo surge el conflicto? Bueno, el conflicto precisamente surge donde yo siento que los recursos no se están compartiendo equitativamente, donde una persona siente que de alguna manera se ve violentado su objetivo. A partir de ahí comienza esta carga emocional, porque obviamente un conflicto, estar en un conflicto nos genera una carga emocional muy fuerte. ¿Quiénes participamos en un conflicto? En un conflicto, participamos desde los pequeños. Nosotros vemos que los niños en educación preescolar ya tienen conflictos. Vemos que hay conflictos con los docentes, hay conflictos con las familias y en sí con la comunidad. Cuando ya dejamos claro que esto es por cuestión de percepciones, entonces nosotros vamos a ir desentrañando poco a poco el cómo vamos a manejar y de qué manera vamos a tener estas herramientas que nos hagan más fácil tener una forma de convivencia donde la cultura de paz se permee y sea de alguna forma una parte de cómo lo vivimos día a día. Ahí está lo de la palabra. ¿Qué significa para ti conflicto? Y continuamos. Vemos que nosotros, por cuestiones personales, ideológicos, individuales, también las cuestiones de la situación cultural, tiene que ver en nuestra percepción. Y entonces estos son los factores en la relación que hacen que se detone una situación que igual nosotros le podemos decir situación, problema, conflicto, necesidad. En la cuestión personal, simplemente cada persona es tan distinta como formas de individuos hay en el mundo. Lo hemos estado escuchando tan interesante a lo largo del Congreso, que definitivamente cada uno somos una persona individual con sus propias ideas, con su propia forma de educación y con su forma de poder abordar esas cuestiones. Pero también vemos nosotros, ahorita en la situación que estamos, que hay situaciones que son aspectos que se refieren a un hecho específico. Por ejemplo, ahorita, la cuestión de la educación. Obviamente nos cambió en toda la forma, nos cambió totalmente la manera de cómo nosotros veníamos abordando este tema educativo. Ahorita todo es nuevo, todo es diferente, y entonces, claro que se crean, derivado de esta situación, claro que se crean conflictos. ¿Qué más vemos? La cuestión cultural. Ahorita también nos hemos dado cuenta que, si bien es cierto, la cuestión cultural venía a tomar una situación activa, ahorita, por cuestión de la pandemia que se hizo globalizada, vemos que las cuestiones son lo mismo en México, lo mismo en Brasil, lo mismo en todas partes del mundo. Ahorita todo el mundo está teniendo estas situaciones y estos conflictos. ¿Derivados de qué? Bueno, de que precisamente la dinámica familiar, la dinámica de convivencia nos cambió el 100%. Anteriormente, digo, la gente que sabe que estamos aquí en Nuevo León,
Nuevo León generalmente es una ciudad muy activa, demasiado activa, donde en un momento dado el margen de convivencia es muy mínimo. Es una ciudad industrial donde los horarios laborales son muy amplios, donde las jornadas también son amplias, donde la competencia económica es muy fuerte y entonces la parte de la convivencia era muy reducida, muy mínima. Estamos hablando de que, por ejemplo, pequeños los vienen a dejar a la escuela desde las 7 de la mañana, el papá va a atender sus obligaciones de trabajo y entonces los horarios hasta las 7, 8 de la noche, ¿qué tiempo le quedaba de convivir? Pasa esta situación, se quedan en casa, el trabajo también cambia la dinámica, ahora estás en casa y resulta que lo que menos sabíamos hacer es convivir. Sabemos hacer muchas cosas, pero realmente no estábamos acostumbrados a estar tanto tiempo juntos. ¿Cómo comenzó esta etapa del conflicto y cómo se percibe? Bueno, en muchas ocasiones, simplemente por la forma de la convivencia, como se venía dando, insisto, esta dinámica, el conflicto estaba ahí, pero no se hablaba, no se hace a latente, no se hacía en forma aparente. Derivado de la convivencia, ahora ya es un conflicto abierto y pues las consecuencias lo estamos viviendo ahorita con lo que es la violencia que nos ha crecido totalmente. Pero ¿qué detona? ¿Qué detona esta escalada del conflicto? ¿Qué viene? ¿Qué es lo que hace que detone? Yo les quiero decir que en los conflictos, para que exista un conflicto siempre tiene que existir lo que hemos estado hablando a lo largo de todo el Congreso, que son las emociones. Se ha hablado mucho de lo que es la comunicación interpersonal, pero la intrapersonal también. A medida que nuestras emociones se desbordan, crece el conflicto. ¿Dónde tenemos ahorita conflictos? Bueno, a nivel interno, por supuesto. Tenemos duelos, tenemos pérdidas. A nivel familiar, por supuesto que se ha representado muchísimo y ahí están las tasas de divorcios, ahí están las tasas también de violencia entre padres e hijos, entre parejas, y luego esto va y trasciende a lo interpersonal, a lo laboral, a lo vecinal y a intergrupal. Entiendo que tengo que dar esta explicación para ir entendiendo un poco por qué el conflicto. Nosotros muchas veces simplemente no lo considerábamos porque no se nos enseñó a externarlo. Cuando los pequeños comenzamos nosotros con programas emocionales donde les decimos, a partir de hoy, puedes expresar, puedes reconocer la emoción, puedes externarla para finalmente poder abordarla de una manera positiva. Cambiando esto, nosotros cambiamos la idea básica que hemos tenido del conflicto. Nosotros ahora comenzamos a entender que el conflicto puede ser constructivo, que hay culturas donde el conflicto no necesariamente significa un problema, sino que significa una oportunidad y que es muy necesario en muchas ocasiones como parte de un cambio y que generalmente los cambios no siempre tienen que ser negativos. Que la resolución no debe ser un esfuerzo por evitarlo, por negarlo, y más adelante vamos a ver las maneras como se nos ha enseñado o como de alguna manera lo hemos estado abordando de tal forma que nos haga fácil reconocernos dónde estamos situados nosotros y de qué manera vamos a utilizar nosotros herramientas para poder llegar a esta idea básica
donde no nos cuesta un esfuerzo poder abordarlo, sino poder encontrar la esencia del conflicto a través de canales de comunicación constructivos. También sabemos que es un proceso inevitable, histórico. El conflicto existe desde que existe la humanidad. Entonces, cuando nosotros nos dicen, evítalo, no existe, pues lo único que estamos haciendo es atrasando, porque finalmente es un proceso que va a ser inevitable. Entonces, ahorita con lo que llevamos, vamos en la definición que dice que el conflicto ocurre cuando dos o más actores no están de acuerdo sobre la distribución de recursos materiales o simbólicos y actúan basándose en estas incompatibilidades percibidas. Vamos a poner un ejemplo. Yo vengo con una situación y resulta que la otra persona obviamente también trae unas necesidades que no están siendo resueltas. Cuando lo percibe, que estos recursos no están siendo distribuidos equitativamente, ahí comienza la incompatibilidad de sentir algo injusto. Si nosotros ahorita, después de lo que hemos estado viendo, percibimos que el conflicto es normal, es inevitable, es muy necesario y que también puede mejorar o empeorar las relaciones de acuerdo a la forma como se ha abordado. Que es histórico y que lo mejor es que es un proceso. Y ahí es donde entramos nosotros, los que nos dedicamos a estos métodos alternos de solución de conflictos, para hacer entender a las personas que si las personas finalmente son capaces de crear ese conflicto, también son capaces de poder resolverlo. Es como que regresar esa parte que es un derecho humano, el poder resolver lo que nosotros mismos creamos. Es como empoderar nuevamente a la persona, es darle la oportunidad de percibir que es parte de la situación. La educación que hemos tenido generalmente se mostraba que había que venía un tercero, y digo, en los sistemas tradicionales de justicia, estamos acostumbrados a acudir con un juez, donde el juez viene y nos dice qué es lo que teníamos que hacer. Lo veníamos percibiendo casi siempre por la forma de educación que tenemos, que venía inclusive desde la familia, siempre buscábamos quién me ayude a resolver. Nosotros no, nosotros aquí en las herramientas que vamos a manejar, vamos a ser capaces de percibir que nosotros tenemos esa capacidad de poder cambiar las formas y las maneras de ver las situaciones. Si nosotros ahorita ya entendimos que es normal, inevitable, que es necesario, que puede mejorar las relaciones y que es un proceso y que para eso, si nos allegamos de herramientas tales como la comunicación, que dentro de la comunicación lo principal y el recurso más fuerte que tenemos sería la escucha activa, como lo veíamos hace un rato. La escucha activa es donde le damos el respeto a la persona, no aconsejamos, no comparamos, no enjuiciamos, no sugerimos. ¿Qué hacemos? Simplemente escuchamos. Muchas de las personas que vienen con nosotros a tratar de resolver una situación, generalmente lo que quiere es sentirse validada, es sentirse atendida. Que sea una comunicación realmente honesta, donde realmente me interesa y hago gala de esa empatía, que son recursos que los tenemos por aquí siempre, pero que hacemos gala de esa empatía, donde nosotros nos permitimos sentir lo que la otra persona está sintiendo.
Si a nosotros estas herramientas se nos dotan desde pequeños, es muy fácil crear esta cultura donde se va a privilegiar precisamente esto, el escuchar, el estar atento, el que realmente me interese. Dentro del proceso, como yo les comentaba, hay obviamente personas. ¿Por qué las personas se tienen que privilegiar? Bueno, el concepto de este congreso es precisamente eso, la educación emocional y bienestar. Si las personas no tienen bienestar y educación emocional, vamos a ir por la vida simplemente viviendo por vivir. Cuando tomamos en cuenta a la persona, y digo, esto ha traspasado inclusive a los sistemas formales, como ya lo dije hace un rato, a los sistemas formales de justicia, donde simplemente las personas se sentían parte de un proceso, pero no se sentía tomada en cuenta. En mi experiencia como abogada, porque esa es mi carrera de origen, a mí me tocaba mucho ir a atender las situaciones cuando ya estaban dentro de un proceso o ya estaban dentro de una situación y que había muchas personas que ya estaban inclusive purgando alguna condena, pero todavía no se sentían parte de la situación porque ni siquiera se sentían tomadas en cuenta. ¿Cómo es esto? Las personas cometían un ilícito, venía el Estado, tomaba la tutela, decía yo me hago cargo, yo me encargo. Esto mismo también se veía en la escuela, el pequeño tenía una situación, el maestro venía y decía, quítate, yo me hago cargo. En la familia, tenía una situación con hermanos, venía la mamá, papá, quítate, yo me hago cargo. Entonces siempre nos acostumbraban a que había un tercero, que era el que finalmente le tocaba decidir. Cuando nosotros llegamos con estas novedades y les decimos, no, es que tú lo puedes resolver. ¿Cómo? Bueno, precisamente entendiendo que el conflicto es parte de la vida humana y que mientras haya dos personas, inclusive una sola persona, vamos a tener estas situaciones que para que exista la forma de abordarlo de una manera correcta, tendría que haber las personas, el proceso, la situación y el conflicto. Que si en un momento dado tomamos en cuenta todos estos componentes, entonces vamos a privilegiar, fíjense dónde está la persona está en la pirámide. La persona siempre tiene que estar primero. De ahí a que muchos conceptos de derechos humanos, inclusive en derechos humanos, es un derecho humano el que yo me sienta parte de estos mecanismos alternativos, de estos métodos alternos, que yo me sienta parte de poder resolver situaciones. Cuando nosotros entendemos que hay un proceso, que hay personas, que hay un problema y que hay un conflicto, y que volvemos a insistir y que el conflicto es normal, es inevitable, siempre se va a derivar de cualquier situación que tengamos, pero que puede ser motivo de cambio para mejorar y que aparte de eso todavía yo lo puedo resolver, que porque los acuerdos que nacen de la persona generalmente son los acuerdos que se van a cumplir. Cuando nosotros vemos que las personas, por ejemplo en mediación escolar, que las personas que vienen a formar parte de un proceso de métodos alternos, que se siente tomada en cuenta y que aparte de eso, que la persona dice, lo percibo como un proceso justo. ¿Por qué lo percibo como un proceso justo? Bueno, lo percibo como un proceso justo porque finalmente tengo la necesidad de dar explicaciones, tengo necesidad de justificarme, tengo necesidad de pedir explicaciones y tengo necesidad de ser tomado en cuenta. Cuando nosotros le damos ese protagonismo a la persona, muchas veces ellos vienen y a través de dinámicas, herramientas de comunicación no violenta, a través simplemente de escucharlos, ellos se dan cuenta que están dentro de un proceso justo
Y nos ha tocado personas, niños, que vienen y que dicen, bueno, wow, lo mejor es que ya me sentí atendido, ya lo peor ya pasó. Entonces, quiere decir que ellos lo percibieron como un proceso justo. ¿Por qué? Porque fui tomado en cuenta. Insisto que anteriormente, cuando trabajábamos esto en sistemas de justicia, en las penitenciarías, nos tocaba ver a las personas que muchas veces estaban condenadas a purgar una sentencia y todavía ni siquiera percibían el proceso como un proceso justo. ¿Por qué? Porque todavía no se sentían que habían sido tomados en cuenta y por lo tanto, entonces no lo percibían así y entonces tenían un concepto de que no era justo, de que lo que estaba pasando no era justo. Cuando nosotros tomamos en cuenta a las personas, es muy importante que siempre tomemos en cuenta las emociones, los sentimientos y lo que decía hace ratito, la necesidad humana de dar explicaciones, de justificarse, de desahogarse, de ser respetados y mantener la dignidad. Se atenta contra la dignidad en un momento dado cuando la persona es parte de un proceso y ni siquiera sabe por qué pasaron las cosas, porque ni siquiera me diste el momento de escucharme. ¿Qué tomaríamos en cuenta en el proceso? Bueno, el proceso del conflicto hasta el momento sería, ¿cómo va hasta ese momento el conflicto? ¿En qué etapa está? La necesidad de un proceso justo, lo que les decía, para todos los involucrados. Y muy importante, la forma de comunicación y lenguaje con que se expresa. Hace rato yo mencionaba que la escucha activa es una de las herramientas básicas, porque dependiendo de cómo nosotros los atendemos, que la comunicación realmente sea una comunicación real, honesta, empática, de una forma de tomarte en cuenta, me interesa lo que está pasando. Y esto es lo que hace falta para establecer un diálogo constructivo, que sería en un momento dado darle oportunidad de dar su versión. A veces decimos que muchas veces cuando nosotros nos toca que alguien nos comente las situaciones, ya estamos juzgando, ya estamos haciendo gala de nuestros juicios. Y entonces, no, aquí el diálogo constructivo tiene que ser a partir de respeto por lo que estamos escuchando. Y luego el problema, bueno, ahí en el problema tenemos que tomar en cuenta los intereses y necesidades de cada uno, las diferencias y valores que nos hacen tan distintos, porque lo dijimos en un principio. Obviamente, tantas personas como tantas formas de pensar existen. Obviamente, inclusive dentro de un mismo grupo hay diferencias por cuestiones ideológicas, por cuestiones sociales, por cuestiones económicas, por cuestiones de valores. Las diferencias en cada uno en cuanto al procedimiento a seguir, claro, porque yo, por ejemplo, me dedico a capacitar a personas y yo veo que, por ejemplo, una generación de 45 hacia arriba, difícilmente estos métodos alternos los consideran los apropiados porque fuimos formados de una forma diferente, hablando en el tema de justicia adversarial 100%, en cuestiones de docencia, donde el maestro se privilegiaba el lugar por encima del alumno, y entonces de repente llegan este tipo de cambios y sí causan un choque, por supuesto, cuando se dice que se tienen que tomar a las personas en cuenta, que tenemos que dejar de ver a los niños desde esa mirada de adultos, donde los tenemos que estar siempre tratando de guiar, y tal vez la forma de guiar no sería tan malo si no le agregamos el imponer. Cuando nosotros podemos coachear
o guiar, pero tomando en cuenta que es una persona con sentimientos, con necesidades y con una escala de valores que aún y que sean niños, ya se perciben ellos como una persona que siente, que va a atender, claro, si percibe que hay un lenguaje honesto por parte nuestra. Normalmente tenemos esta concepción y percepción de reaccionar a los conflictos, porque generalmente nosotros no estamos comprometidos con la otra persona. Nosotros queremos ganar, nos enseñaron a ganar. Y en un momento dado, también aquí hay que tomar mucho en cuenta hasta dónde nos interesa conservar las relaciones. Por eso los métodos alternos. Por eso, para solucionar conflictos es muy importante que las relaciones sean percibidas a largo plazo, que sean percibidas de tal manera que yo encuentre y me encuentre el compromiso de que esa relación, que si bien es cierto, se puede modificar. ¿Por qué? Porque cambian las dinámicas, pero que la relación pueda ser perdurable cuando hay proyectos en común e intereses en común. Voy a poner un ejemplo. En cuestiones de familia, generalmente en las escuelas, para nadie es un secreto que obviamente la estructura familiar ha cambiado totalmente. Tenemos muchas familias que son familias tradicionales y otras no tanto, donde por ejemplo hay pues niños que vienen de familias divorciadas, otras que vienen de familias homoparentales. Ha cambiado todo este concepto. Entonces, aquí cuando vienen generalmente con nosotros al Centro de Resolución de Conflictos, vienen, exponen la situación y nosotros tomamos en cuenta a la persona. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el niño es el alumno, pero también él está en una dinámica donde hay que tomar en cuenta a los padres. Las situaciones que traen los padres vienen y repercuten aquí en la forma como el niño va a abordar la relación de convivencia con el resto de los compañeros. Muchas veces a nosotros cuando llegan nosotros les damos por aquí una hoja de vida donde ellos nos hacen un resumen de lo que los niños, pues con unos datos esenciales, alguna enfermedad persistente, alguna alergia, que nos expliquen brevemente cómo es la forma del niño, pero muchas veces en esa hoja no se ve lo que el niño realmente viene aquí a externar. Entonces, tenemos que hacer uso de esta comunicación, de estos métodos, de estas formas, para poder allegarnos de información y tomar en cuenta a los padres. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si los padres están comprometidos con el bienestar integral del niño, entonces nos van a permitir que nosotros podamos apoyarlo de cierta manera para que el niño vaya adquiriendo herramientas que le permitan que a pesar de su situación particular pueda tener una convivencia de respeto y una convivencia pacífica con el resto de los compañeros. Pero para esto ellos tienen que estar comprometidos en que la relación tiene que continuar de alguna manera siendo una relación permanente, porque va a perdurar, independientemente que si están o no están en una dinámica de familia donde vivan juntos o vivan separados, entonces, pero sí tienen que privilegiar lo que sería el bienestar integral del niño. ¿Cómo nos enseñaron a nosotros a resolver conflictos? Bueno, nosotros aquí les estoy mostrando en el cuadro. Decía que si, por ejemplo, nosotros tenemos una preocupación por uno mismo y baja preocupación por el otro, entonces nosotros podemos caer
en este tipo de forma de resolución. Cuando yo tengo solamente preocupación por mí, esa es mi manera, es de una manera como yo digo. Viene representado por ahí un león, que sería una forma de competir. Esa es mi manera. Cuando yo tengo muy baja preocupación por mí, pero una alta preocupación por el otro, yo puedo ser elusivo, lo puedo evitar. De ninguna manera. También si yo me sigo preocupando por el otro y dejo de preocuparme por mí, entonces lo voy a resolver, lo voy a acomodar a como tú digas, a tu manera. Y hay la otra forma donde yo me preocupo por el otro, me medio preocupo por mí, y entonces esas medias me acomodo. Pero finalmente nuestra meta debe de ser, me preocupo por el otro, con una alta preocupación por el otro, pero una alta preocupación por mí mismo. Y entonces sería la forma ideal de resolver conflictos, que sería a nuestra manera. ¿Cómo sería esto? Cuando yo dejo de lado mis sentimientos, mis emociones, y voy a tratar de complacer tus emociones, me quedo con ese sabor de decir no está funcionando. Pero en cambio, cuando colaboramos y decimos, bueno, esta es la mejor manera de hacerlo, ahí es donde se queda con una sensación de compromiso de ganar, ganar. Si bien es cierto, de alguna forma tengo que ceder, pero también voy a ganar. ¿Cómo sería donde estas acciones y cuándo es apropiado y cuándo es inapropiado? Como quiera yo esta presentación, el doctor Carlos me va a hacer favor de pasarlas para que la tenga, pero sí sería bueno, importante aquí hablar de que, por ejemplo, muchas veces evitamos el conflicto por la idea de sentir que no quiero tener una pérdida, que no quiero fallar. Entonces, cuando yo evito fallar, yo digo, bueno, no me meto en situaciones y entonces me quedo fuera, el objetivo me quedo fuera, evito tensiones, evito vergüenzas. ¿Cuándo va a ser apropiado? Bueno, va a ser apropiado pues cuando los participantes son inseguros, hay diferencias irreconciliables, ahí va a ser apropiado. ¿Cuándo es inapropiado? Cuando la confrontación me evita traer cambios. Entonces ahí vemos, nos vamos identificando nosotros poco a poco. En este ejercicio nos vamos identificando cómo somos nosotros a la hora de abordar las situaciones. Y poco a poco vamos a ir adquiriendo las herramientas. Por ejemplo, alguien que lo evita. Bueno, evita el conflicto, pero el conflicto no deja de existir. Alguien que es complaciente, que dice, bueno, mira, vamos a mantener la paz y la armonía, la paz más importante de todo, está mejor. Voy a ser complaciente. Pues también es que ahí, al final de cuentas, también en un momento dado, no me quedo satisfecho. Lo que decíamos aquí en el cooperativo, finalmente ahí vamos a hablar de una comunicación abierta, de una participación total, y donde realmente el objetivo va a ser que ambos ganemos. Que si bien es cierto, voy a ceder en ciertas cuestiones, también voy a dar prioridad a la relación. Voy a dar prioridad a mantener esa relación de concordia y de convivencia, porque finalmente, si yo me coloco en la forma de competencia, donde yo intimido, donde es a la fuerza, por la conquista, por la forma de yo ganar, pues finalmente también ahí el objetivo va a ser ganar a costa de lo que sea. Como quiera, vayan haciendo sus preguntas y ya ahorita sé que esos temas a mí me emocionan, me quedo por ahí con ganas de más. Pero bueno, me hacen favor de anotar por ahí ustedes
las preguntas que vayan teniendo y al final, con todo gusto, en lo que yo se los pueda apoyar, estoy a la orden. Entonces, ahí viene aquí un cuadro que este cuadro me encanta, porque finalmente la persona está colocada al centro. Imagínense qué precioso que realmente todos privilegiáramos a las personas, que pudiéramos tener ese equilibrio donde nosotros vamos a buscar satisfacer las necesidades. Vamos nosotros a buscar un equilibrio, y vamos a... ¿Cada día más o dejarán que el amor que ahora sienten se apague? Cuando un hombre y una mujer se quieren de verdad, su relación... Hay de alguien más, ¿verdad? Ok. Entonces, ahí vemos que este equilibrio surge de la necesidad y que también esto simplemente se valora con la conducta pacífica o violenta que la persona tenga. Entonces, cuando nosotros realmente colocamos a la persona al centro de todo, hablando, por ejemplo, de los niños tienen que ser el centro de todo en una cuestión educativa, como dentro de la familia también. Siempre vamos a tratar con personas y cuando tratemos con personas vamos a tratar con emociones y cuando tratemos con emociones vamos a tratar con formas distintas de abordar, como ya lo dijimos hace un rato, y vamos a tratar también con percepciones, con ideologías, con educaciones distintas, pero sin embargo, yo creo que aquí el máximo de la persona sería que a través de las herramientas de la comunicación, como él, simplemente el diálogo, la escucha activa y al final de cuentas entender las necesidades de las personas y entender que son otros, que tratamos con otras personas, que cuando nosotros le demos el lugar al otro y respetemos al otro tanto como me respeto yo, será fácil hacerlo y lograrlo, pero cuando yo siempre insisto en que primero pongo mis necesidades antes que todas las demás, pues entonces no vamos a lograr ese lenguaje compasivo que finalmente dentro de la humanidad pues sería como que nuestro valor esencial, el llegar a comprender primero nosotros por medio de la comunicación intrapersonal, pero luego a los otros a través de la comunicación interpersonal. También sabemos que finalmente todo esto responde a lo que son las necesidades básicas. Maslow, esta pirámide a mí me gusta mucho referenciarla casi siempre, porque si la realidad, las necesidades fisiológicas no están satisfechas, las necesidades de seguridad, de agrupación, la necesidad social, la de estima y de autorrealización, difícilmente el ser humano va a poder permear estas formas pacíficas y no violentas. Cuando nosotros nos damos a la tarea de que las personas se sientan tomadas en cuenta y que sus necesidades básicas estén resueltas, entonces podemos ir aspirando a que tengan una relación de armonía, porque nadie quien está satisfecho en sus necesidades está buscando cómo dañar a nadie. Generalmente nosotros vemos que en las escuelas se vienen a externar aquí muchas necesidades no resueltas de los pequeños, necesidades no resueltas de los maestros, necesidades no resueltas de los directivos, y entonces finalmente todo esto se ve en un caos y en un conflicto. ¿Qué son las necesidades? ¿Qué motivan estas necesidades? Bueno, pues las religiones, la mercadotecnia, que por cierto hay una imagen ahí constante. Igual nosotros con la cuestión emocional, yo creo que esto es el tema de todos los días, que hace mucha falta la capacitación, el motivar. Y por ejemplo, yo siempre les digo que la carrera más bonita del mundo y la mejor carrera es la de los docentes. El docente es formador. El docente, el maestro, si tiene estas habilidades
desarrolladas. Simplemente el tener en un momento dado la posibilidad de convivir y de compartir experiencias con los pequeños, digo, ustedes lo saben que esto es enriquecedor, por supuesto que es complicado, claro que sí, pero ¿qué hace falta? Hace falta que el maestro se allegue de estos recursos. Cuando el maestro tiene estas herramientas y estos recursos y cuando él ve que es tan simple como el hecho de escuchar, de ese momento, nosotros ponernos en el lugar de la otra persona, de desarrollar empatía, de desarrollar nosotros esa honestidad de lenguaje con los niños y con las personas, pues ahí en este momento nosotros entendemos cuál es nuestro papel principal como formadores. También entendemos que la parte académica es importante, por supuesto que sí, muy necesaria, pero muchísimo más desarrollar habilidades que permitan que nuestros niños tengan esa libertad de expresión, tengan esa comodidad de sentirse tomados en cuenta, de sentir que ellos pueden resolver y que ellos pueden en un momento dado ser parte decimos que todo lo hacemos por ellos, pero muchas veces no se sienten tomados en cuenta. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues a través simplemente de nuestra manera, cómo nos relacionamos con ellos. La forma de relacionar es lo que nos va a decir si realmente nosotros somos motivadores y si realmente estamos siendo profesores comprometidos con la estabilidad emocional e integral de los niños. Ahí, por ejemplo, nosotros vemos que muchas veces cuando se llena una necesidad, bueno, ya estoy satisfecho. Cuando algo que te impide que una necesidad sea satisfecha, pues esto es destructivo. Pero también hay que dan la ilusión de satisfacer la necesidad, pero que a la larga no lo hacen. Por ejemplo, la violencia para satisfacer la necesidad de protección. Nosotros trabajamos en estos temas porque generalmente a mí me tocaba estar donde ya veíamos la forma de abordar la violencia de las personas, como lo insistí desde un principio, ya cuando están en el conflicto, ya cuando están en el supuesto. No, hay que trabajar antes, hay que trabajar en la prevención, incluso irnos mucho más allá a lo que sería la prevención, a crear programas, políticas públicas que en un momento dado contenidos y programas académicos que se vean de forma habitual en las escuelas, que las escuelas manejemos esta parte emocional como parte de la currícula, donde a un niño se le va a comenzar a enseñar a simplemente reconocerse, a reconocer sus emociones, a externarlas y a llevarlas de una manera positiva, donde no tenga necesidad de dañar a otro para poder mostrar su punto de vista, donde no tenga que atropellar al de enfrente, donde en un momento dado no tenga la necesidad de ser violento para que a través de la violencia pueda sentirse tomado en cuenta. Entonces, esta sería la parte, y yo casi ando terminando con esto, donde dice que si efectivamente todos estamos dotados con las mismas cualidades y necesidades básicas, es la forma como desarrollamos estas cualidades y satisfacemos esas necesidades, lo que nos hace ser únicos. Cuando nosotros nos damos cuenta que efectivamente está en nosotros cómo vamos a desarrollar estas habilidades, pues nos daremos a la tarea finalmente de acudir y de estar en estos foros tan necesarios, en poder buscar la manera de seguir apoyando que esto sea temas comunes, donde ya no nada más los expertos puedan tener acceso a estas habilidades, sino que sea forma común de relacionarnos, donde los padres puedan accesar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo los invito, maestros, a que sea a través de los talleres para padres. Los invito también a los docentes que sea a través de la forma como se relacionan con los alumnos. En la parte de los abogados, bueno, también en allegarse de estas nuevas formas de resolución de conflictos, donde no necesitamos
seguir con esta parte adversarial, sino que vamos a hacer uso y gala de que todos estos recursos están contemplados dentro de nuestra Carta Magna, donde en un momento dado es un derecho humano de las personas, insisto, en que la misma persona pueda resolver a su manera. Y pues el doctor Carlos me dio nada más 50 minutos, entonces espero y que esto en un momento dado haya aportado algo, y estoy abierta para cualquier pregunta, para cualquier duda. Me hubiese gustado, son temas muy, muy apasionantes, pero estoy a sus órdenes. Ojalá y que vengan las preguntas y podamos responderlas. Muchas gracias por su atención. Agradezco infinitamente este espacio. Muchísimas gracias, doctora Olga. Muchas gracias por toda esta información. Y bueno, si alguien tiene una pregunta y quiere abrir su micrófono, adelante. O escribirlo en el chat y con todo gusto lo leemos. Sí, lo puse en el chat, pero hay varias situaciones sobre el conflicto. Para empezar, es diferente el conflicto cuando se da en una situación ocasional. De todos los tipos de conflicto, yo me muevo en el ambiente laboral, dando asesoría a sindicatos y dando asesorías a cámaras empresariales. Excelente. Entonces, eso que Nuevo León tiene 20 años sin estallar ninguna huelga es una mentira vil. Porque hay conflictos diarios de 1.500.000 trabajadores. Ahora, donde los métodos modernos es evitar el conflicto. Por cultura nos hacen demasiado competitivos desde niños. Entonces, el problema viene desde niños. Otra cosa, no nos gusta perder. ¿Sí? Entonces, mucha gente tiene el conflicto nada más por destruir. Entonces, aquí definitivamente hay una correlación entre comunicación, que lo mencionaste, entre liderazgo y entre poder o tratarte de imponer a la otra contraparte. Lo que debemos de enseñar a los ya grandotes, ya que no son niños, como son los líderes sindicales, como son los líderes obreros o líderes empresariales, es que muchas veces ganamos perdiendo. Así es. No siempre el imponernos y salir tranquilos nosotros es lo mejor para el negocio, porque son dos partes que no se pueden romper. Los obreros por una parte y quien los administra por el otro. ¿Sí? Todos los días se ven, todos los días hay conflictos que a veces no son de tipo económico, son de decisión de una toma, de un objetivo, de un resultado, de un cambio de una persona. O sea, X puede detonar un conflicto. ¿Cómo lo podemos evitar el mismo conflicto? Porque es prevención de los conflictos. A través de cuando llegamos a una mesa de negociaciones y haya un margen de toma de decisión para un proceso que se llama diálogo. Así es. Y ese diálogo, pues necesariamente necesita un margen de maniobra. Si llegamos con un margen de maniobra cero, la solución del conflicto va a ser cero. Pero si llegamos con un margen amplio, pues el margen de posibilidad de negociación va a ser amplio. Y esto mismo que se aplica a las personas, que se aplica a las estructuras macro, también se puede aplicar en lo individual, en las parejas, vamos a suponer. Para el conflicto necesitamos dos elementos, una mujer y un hombre, o pueden ser dos mujeres ya con la novedad de género, etcétera, etcétera. Pero necesitamos dos partes. Tú quitas una parte y es imposible que se genere un conflicto con una sola persona. El problema que se va a generar es que está guardado la emoción para un potencial conflicto posterior a raíz de un conflicto anterior. Esa era nada más la parte que quería agregar. Excelente, muchas gracias. De hecho, mucha razón. Anteriormente en las universidades
no nos enseñaban a abordar positivamente los conflictos, inclusive era adversarial, la formación era adversarial 100%. Cuando nosotros intentamos llegar a esto y traer estas nuevas formas desde la educación básica, entonces nos decían, es muy romántico eso que ustedes intentan hacer. Afortunadamente aquí, nuestra constitución política y los tratados internacionales de los cuales México forma parte y que todos los ratifican y entran derechos humanos a nivel internacional. Y esto nos da a nosotros un respaldo. Yo casi siempre les digo, miren, afortunadamente, el artículo 17 constitucional nos maneja al 100% la manera de cómo los métodos alternos tienen que privilegiarse siempre. Y hay por ahí una parte que dice, y me gustó lo que acaba de decir usted, generalmente no ganando, a veces no ganando, ganamos más. Cuando uno cede, a veces en cuestiones de conflictos laborales, tristemente nos ha tocado ver que las personas que inician el conflicto pueden tardar 10, 15 años sin resolverlo y llegan personas con una mentalidad abierta y que a veces resuelven. En 10 minutos. En 10 minutos lo que no pudieron resolver en 10 años. Entonces, ahí es esta parte tan bonita que nos toca a nosotros ver, donde niños, por ejemplo, de primer año de primaria, resuelven tan fácil los conflictos y donde muchas veces los papás están estancados y ellos vienen y les explican, le dicen, a ver, yo te puedo explicar lo que a mí me están enseñando en mi escuela. Entonces, eso es una satisfacción muy bonita, donde nosotros decimos, bueno, por ahí es el camino. Ellos están aprendiendo a ver las cosas de otra manera, a no ir por esa parte que generalmente nos daña, porque la persona que está dentro de un conflicto se daña mucho emocionalmente, no lo deja en paz. Simplemente trae muchas situaciones hasta de salud, inclusive que viene a repercutir en el... Así es. Entonces, pues muchas gracias. Me encantó la forma como lo externa y fabuloso de que haya personas tan conocedoras en este grupo. Muchas gracias. A ti, gracias. Gracias. Quiero hacer una pregunta. Fabiola. Bien, buenas tardes. Buenas tardes, Fabiola. Bien, miren, yo soy subdirectora de una secundaria de aquí de Nayarit. Ahorita estamos yo creo que la gran mayoría de los docentes, ¿verdad? En el hecho de que, ¿cómo hacer, digamos, cuando ahorita ya, la semana que entra, dos semanas más, 3, se le entregan las calificaciones a los padres de familia, como de manera virtual, como sea. Pero ahí los docentes están en un conflicto real en el momento de que los alumnos comprometidos, los que tenían manera, entregan trabajos, son responsables, pero ¿qué pasa con aquellos jóvenes que aún teniendo la manera de entregar, pues obvian las tareas? Entonces, pues ahí sí realmente, pues ya ahorita oficialmente nos están entregando lo que es una calificación, digamos, se llama información insuficiente cuando no se tiene, cuando la comunicación era intermitente del alumno. Entonces, bueno, ahí sí no sabemos, ¿verdad? Pues nos vamos a enfrentar con los padres de familia. Es que mi hijo sí estuvo, es que si no que le calificaron, es que, etcétera. Entonces, yo dije, bueno, voy a externar esta parte porque sí es un problema donde podemos dañar, por ejemplo, la autoestima de los alumnos cuando de alguna manera se dan cuenta, entregan tarea y me ponen un 9 y el alumno que ni siquiera entregó nada, sí va a pasar. Pero bueno, o en su defecto, ¿verdad? Eso es
también los maestros, los docentes dicen, no, pues, ¿cómo hacerle para que ellos, se está haciendo la valoración, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es pues, inquietud, ¿verdad? A ver. Y Fabiola, definitivamente el papel del docente está en una situación complicada, muy complicada, porque si antes había el contacto directo con los padres, era tan fácil como decir, venga para acá y platicamos y podemos llevar ese diálogo. Este tipo de recursos de tecnología se presta mucho para el disimulo de los padres, de los alumnos y de quien quiera. Vemos mucho por ahí el disimulo, pero también sí es cierto que el conflicto en un momento dado se puede abordar. Vamos a intentar llegar con el papá y explicarle en un momento dado que finalmente también es su responsabilidad, es una corresponsabilidad de hacerlos partícipe. Las personas, cuando se les toma en cuenta, a ellos cuando se les toma en cuenta, se les hace parte del proceso, las personas quieren que hagamos cosas con ellos, no para ellos ni por ellos. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a involucrarnos, hablemos con los papás, tomémoslos en cuenta, porque finalmente muchas veces es lo que necesita sentirse también tomado en cuenta el padre. Y también acerca de los recursos en un momento dado de decirle, bueno, si no hay una situación de culpa y hay una necesidad que no estaba resuelta en cuestión de tecnología, pues bueno, también tomarlo en cuenta. Creo que ahí tenemos que ser muy sensibles, hacer gala de la sensibilidad de nosotros como personas y privilegiar casi siempre a la persona atendiendo la dignidad de cada una y atendiendo la situación específica que cada uno tiene, porque hay cantidad de situaciones ahorita específicas como personas. No sé si quedó por ahí claro, Fabiola. ¿Tienes silenciado el micrófono? Sí, gracias. Sí, muchas gracias, doctora Olga. Muy amable. Muy amable. Gracias. Sí. Muchísimas gracias, doctora, por compartirnos esta importante información. Y bueno, vamos a dar por terminada la conferencia el día de hoy. Vamos a pasarle las preguntas que hayan quedado por aquí pendientes. Sí, yo se las hago, las de Facebook. Yo se las resuelvo. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por su participación. Y bueno, agradecemos a todos los asistentes el día de hoy a esta serie de conferencias muy interesantes que tuvimos con todos nuestros ponentes. Y los invitamos ahorita a las 7 de la tarde, hora de aquí del Centro de México, al taller La importancia y el desarrollo de habilidades sociales en entornos virtuales, que será impartido por Consuelo Jiménez. Vamos a cerrar esta sesión para poder dar inicio al taller. Muchísimas gracias a todos y los esperamos el día de mañana. Gracias, doctora. Muy agradecida. Muchas gracias. Al contrario. Hasta luego. Hasta luego.